Ahora, desde el punto de vista del activismo, de la preocupación por parte de diversas organizaciones en relación a las condiciones, a la situación que se denuncia a través de protestas e incluso a través de demandas ante las cortes en Estados Unidos sobre esta cárcel, el recinto migratorio Aliguero de Alcatraz, vamos a conversar con la próxima invitada. La presentamos. Se trata de Ana Sofía Peláez. Ella es directora ejecutiva de Miami Freedom Project. Muchísimas gracias, Ana. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ana, ¿qué destaca sobre esta situación en la que todos los días pareciera existir un argumento nuevo en el que polariza la opinión pública? Hay quienes son detractores de la decisión del levantamiento de esta polémica cárcel en medio de los Everglades, y por otro lado hay gente que aplaude esta medida. Bienvenida, por favor, cuéntame. Gracias por la invitación y por poder estar aquí con ustedes por un tema tan importante que está impactando a tantos de nuestra comunidad. ¿De qué se trata, en primera instancia, las condiciones que se denuncian sobre presunta eh, mm, malos tratos por parte de quienes están encargados del cuidado de estos internos? Son cerca de 1.000 inmigrantes que se encuentran en estos momentos. Hay capacidad potencial para 2.000 y se puede ampliar la capacidad que se encuentran dentro de las instalaciones de Aligueiro Alcatraz, pero específicamente hay también eh, condiciones deplorables en materia de salud pública. Ana. Bueno, yo creo que el problema es que hay una falta de información. Sabemos que hay esa capacidad, que están esperando miles de personas en este centro de detención. El centro de detención se construyó en pocos días y está en una zona donde no es habitable. Es una zona protegida, es un parque natural, es algo, una reserva que tenemos el deber de proteger. Y hemos construido algo así de un día por otro en bajo un estatus de emergencia que no se entiende bien. ¿Cómo puede ser que declarar un estatus de emergencia que uno piensa si es un huracán o un caso así de unas fuerzas naturales por una situación que en la sur de la Florida sabemos que hay mucha inmigración en el sur de la Florida? Tenemos unas diásporas muy importantes que siempre están recibiendo em, parientes, familiares de Cuba, de Venezuela, de Haití, de Nicaragua, y conocemos bien cómo ellos se deben estar tratados y recibidos por esta comunidad. Así que solo la idea que esto es un estatus de emergencia no es algo que se entiende. Las condiciones dentro del centro de detención, por tener una construcción que es una propiedad que pertenece al condado, pero está operado en ese momento por el estado, que está operando en una capacidad que solo se conoce que se debe hacer por el gobierno federal. Así que dentro de esta confusión, las personas que están mandados a este centro no tienen claridad en qué va a ser el proceso. No tienen acceso a representación legal, no tienen acceso a hablar con abogados, entender bien sus casos, cómo se están manejando. En ciertos momentos no tenemos claridad en cuántos días están ahí, en cuántos más van a permanecer en este centro, cuándo se van a trasladar a otro centro que se conozca como un centro federal, como uno conoce a Chrome o Glades, o en este momento ha habido un transporte a Texas. Los mismos encarcelados no entienden bien en qué momento, por cuánto tiempo van a estar ahí. Y hemos visto que hay personas que no tienen ninguna razón. Había una persona que tenía residencia, personas que han tenido DACA, un menor de edad, por este problema, que nadie, todo el mundo dice que es otra persona. Si preguntas si es del caso del Estado, les dicen que es del Estado federal. Si preguntas por un término, si se trata de una regulación federal, es porque el Estado. Y mientras tanto hay personas en este momento que no saben bien qué proceso, qué derechos tienen, cómo pueden ejercer esos derechos. Y es una situación muy triste. Ana Sofía, mientras hay, tengo entendido, 3 demandas en las cortes por las Ujú. operaciones que se están desarrollando en estos momentos en Aligueiro Alcatraz. En el día de hoy se anunció
que ya se han ejecutado vuelos de deportación, al menos 2 o 3, dijo así, citando las palabras del gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis. Es decir, cerca de 100 personas. Y dijo, tenemos iluminación para la pista en operaciones nocturnas. Podemos tener la capacidad incluso de ampliar mucho más la agilización de los procesos de deportación. Vamos a incorporar a la Guardia Nacional. No contento con esto, también se ha destacado por parte del manejo de emergencias, el director, en este caso Kevin Guthrie, dijo que la comida que se le está dando no está en mal estado y que en torno a la vulnerabilidad por la temporada de huracanes en el Atlántico, estas condiciones, esta estructura puede soportar hasta huracanes de grado 2 de contundencia. Es decir, estamos hablando de que pareciera que nada los detiene. Bueno, primero hay que notar que hasta con una lluvia normal, una lluvia tropical del verano que se vive aquí cada día, cada 2 días, ya ha habido inundaciones dentro del centro. Así que uno puede imaginar que va a poder con un huracán de categoría 2 o cualquier tormenta tropical. Eso no es lo que estamos viendo. Y eso es lo que se vio en todos los reportes, que uno podía ver que el agua estaba entrando. Uno tiene que pensar también solo estar en esta zona del condado es un calor terrible. Para estar ahí por un momento, por unas horas así sostenidas, en sí es muy difícil vivir y existir en esas zonas, en ese clima. Y nosotros sabemos muy bien que con los huracanes todo cambia de un día para otro. Así que saber que ese traslado tiene que suceder bajo esas condiciones no es algo que es más razón por este centro de detención. Nunca en ningún momento debería haber sido considerado por esta zona, porque es una zona muy vulnerable a todos los elementos que ha nombrado. Y los vuelos, es importante notar que hasta ahora no conocemos, los vuelos son dentro de los Estados Unidos. Si va a haber vuelos de deportación, eso hasta ahora no se conoce. Y uno tiene que pensar también para las personas que están ahí, porque están en esa incertidumbre de ni estar bajo un proceso fijo del gobierno federal, que son los que la migración a ese nivel es donde esos casos se deciden. No tienen ese entendimiento. Uno puede estar ahí y pensar quizás que lo vuelven a Cuba, a Venezuela, a los países de donde huyeron, o a otro país. Acabamos de ver las personas que fueron retornado a Venezuela de El Salvador. Así que están en esta incertidumbre sin ningún consejo de un abogado que les pueda explicar en dónde va sus casos. Y esto también da otro elemento de terror y de depresión bajo las personas que ya están en un momento difícil para ellos y para sus familias. Así que uno puede imaginar que todas estas condiciones están creando una crisis humanitaria para los que lo están viviendo. Una crisis humanitaria que pueda ser denunciada ante instancias. ¿Hay argumentos suficientes como para seguir escalando lo que puede ser el reclamo de las organizaciones que hasta los momentos se han manifestado en contra? Eso es lo que estamos viendo. Primero, con la construcción del mismo centro de detención en una zona protegida, en una zona donde se conoce que hay un ambiente que se tiene que proteger y que hasta ahora no ha habido este tipo de construcción y que se hizo sin los revisos necesarios para saber que era necesario para proteger el ambiente donde se estaba construyendo el centro. Y también con cada caso lo que estamos viendo de las familias que no tienen ese acceso, que no tienen los derechos, que somos un país de leyes y estás aplicando, estás en un proceso que son muy difíciles para entender, para manejar, pero dentro de ese proceso es que uno puede ejercer sus derechos, tiene su derecho a presentar su caso y a ser revisado por un juez, y eso no es lo que estamos viendo en este centro. Ana, para destacar también, porque en medio de las discusiones que uno sostiene a veces, discusiones cuando conversamos, no quiero que la gente malinterprete y diga
Oye, Pernaleta anda peleando con la gente por la calle. O sea, discutir es un arte también. A mí me apasiona Mm. conversar y debatir con la gente. Y sobre todo temas tan, si se quiere, íntimos como lo es la inmigración acá en Estados Unidos. Ana, cuando hablamos de que no son los procedimientos, también hay que destacar que si existe, es verdad, una idea que generaliza o tipifica como criminal al inmigrante en una gran escala, sabemos que muchos de los internos acá han cometido crímenes graves. Hay algunos también que se les ha demostrado que tienen antecedentes en crímenes violentos. Incluso en sus países se les busca por este tipo de hechos. Pareciera que no ha habido la discreción, y pregunto, Ana, es cuestionable la discreción que ha tenido la autoridad, Departamento de Justicia, Seguridad Nacional y todos los entes involucrados, incluso las policías locales que han participado en la aprehensión de estos sujetos, que quizás no filtraron al momento de dar con la precisión de esos sujetos. Esto es otra razón por qué la forma en que esto se ha materializado ha sido tan problemática, porque uno no conoce bien los que están detenidos en el centro. Si tuvieron un caso criminal, si cumplieron una condena, si tuvieron un récord o tuvieron una falta en el proceso como inmigrantes, eso se tiene que revisar y hay un proceso. Uno por tener un delito, por tener una crimen cometida, tiene también que hay un proceso que respeta los derechos de uno y eso también protege a la persona que puede ser inocente, que tiene ese derecho por tener su caso revisado por una corte, por un juez. Y eso es algo sagrado en nuestro país. Así que la idea que uno puede solo decir porque está detenido cae bajo una clase que esos derechos no se reconozcan, no es como nosotros hemos manejado estos casos hasta ahora en este país. Sobre todo la idea que un criminal, un inmigrante es en sí un criminal. Eso no es algo que nosotros hemos visto. Como yo, como hija de cubanos, en una ciudad que es en su mayoría de inmigrantes, esa idea que un criminal es en sí un inmigrante y un inmigrante es un criminal, eso es como están tratando a las personas que están detenidas en este momento y los latinos, como están hablando de los latinos. Y eso es algo que nos debe preocupar a todos porque por ser inmigrante, por tener un proceso que no está completo, hay personas, si son los criminales los que están deteniendo, porque están yendo a donde las personas están trabajando, si son criminales que no están siguiendo el proceso, porque lo están deteniendo cuando se presentan a las cortes, cuando presentan a personas que son menores de edad, que no tenían que estar ahí. Esas son faltas por no respetar el proceso, que es lo que nos protege a los inocentes, a cada persona que si está en un momento difícil, si hay una confusión, si está confundido con otra persona, tiene su derecho a presentar su caso. Si tuvo una falta, un delito que cometió, cumplió su sentencia, también tiene derechos, por mucho que nos incomoda o nos hace difícil lo que podían haber hecho. Siguen siendo seres humanos, tienen sus derechos cuando cumplen con la sociedad que quizás tuvieron una falta y tienen el derecho de seguir con sus vidas. Y nosotros no podemos penalizarlos porque estamos en un diferente momento político. Es algo que todo el mundo tiene su día en corte, que se puede presentar su caso y defenderse. Y eso es lo que no estamos viendo con Alligator Alcatraz y lo que todos estamos en el pendiente, porque un día es esta persona que quizás no nos sentimos que hay algo ahí, que no sentimos cómodos en quiénes son o qué han hecho en sus vidas, pero nos puede tocar a nosotros y tenemos que estar muy pendientes a defender los derechos que nosotros, como nosotros queríamos ser tratados si estuviéramos en esa posición. Ana, ante la alternancia en la presidencia que hemos visto recientemente, vimos un cambio de administración de tan solo un periodo. Joe Biden deja el poder, culmina su periodo, comienza el presidente Donald Trump, vendrá quizás otro candidato que resulte electo, no va a ser Donald Trump porque no puede, de facto ni siquiera en teoría. Ahora, tenemos que acostumbrarnos a esta situación pendular de la inseguridad
migratoria en Estados Unidos, sobre todo donde cobra tanta fuerza, efervescencia, se mantiene en la punta de lanza del día a día desde la Casa Blanca. Cuando el departamento de prensa conversa a los días en la Casa Blanca, allí desde ese despacho, todos los días se menciona el elemento migración. Y durante 6 meses hemos sido nosotros testigos de no un desgaste, de un sostenimiento bastante afilado de lo que es la política migratoria estadounidense. Le guste o le disguste a la población estadounidense, creo que se mantiene la misma narrativa y la estrategia puede ser mantenerla. Es decir, tiene la atención de la población estadounidense y puede someterse también a la opinión pública a este tipo de discurso a lo largo de lo que resta de año para comenzar el próximo cuando sea oficialmente la campaña para las elecciones de medio mandato. ¿Esto es sano para el país? Yo no creo que es sano para el país. Hemos visto, nos hemos desprestigiado. Las personas, como por ejemplo, que tenían parol pedido, que habían presentado todo lo que tenían que presentar para el proceso y ese parol se canceló. Lo hemos visto con el TPS, con los venezolanos, con los haitianos, con los nicaragüenses, que ellos pusieron por su parte, pidieron el sponsorship, presentaron todos los documentos que tenían que presentar para poder tener ese asilo y se les canceló. Así que si uno no respeta los procesos y uno insiste que uno tiene que dar por su parte y eso se acepta, eso es un acuerdo, eso es un contrato. Y romper ese contrato, uno lo va a sentir. Nuestro país creo que está viviendo un momento donde nosotros tenemos que estar muy presentes y decir quiénes somos, porque los valores de nuestro país, de nuestra constitución, no es lo que estamos viviendo ahora con esta administración. Y creo que esos impactos se van a sentir por mucho tiempo, porque si uno pierde su palabra, si pierde su sentido de honor, de lo que hemos sido siempre, lo que hemos sido para otros países que nos han mirado como quizás un ejemplo, una oportunidad. Eso no es muy fácil, se pierde muy rápido, pero no se puede ahorrar de nuevo, no se puede conseguir de nuevo. Y como, por ejemplo, yo como cubana, cuando yo veo lo que mi familia vivió con el comunismo, cuando pienso en mis amigos venezolanos, pensar que vemos personas volver a Venezuela, a una situación tan difícil que está viviendo con Maduro y sentimos alivio porque sabemos que están salvos de una situación terrible que están viviendo en El Salvador. Pensar que estaban mandados en una cárcel, que estaban recibiendo el trato que mi tío, que era preso político en Cuba, vivió y que fue a mano de nuestro gobierno, para mí es una vergüenza. Y si hay una forma de con otra elección, con otra política, poder superar eso es mi esperanza y eso es porque hago mi trabajo y porque busco otra vía y trato de motivar mi comunidad para estar muy presente y decir que eso no nos representa, porque uno solo puede vivir con la esperanza, porque lo que estamos viendo ahora es muy triste y se está perdiendo mucho y yo no creo que vamos a poder llegar a donde tenemos que estar si seguimos así. Ana, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dispensado. De hecho, de este tema creo que todavía resta mucho de qué hablar. Hay mucha discusión por delante y estoy seguro que en una próxima oportunidad vamos a volver a coincidir en este tipo de encuentros. Hasta la próxima. Muchas gracias. Seguro que sí. Hasta la próxima. Conversábamos con Ana Sofía Peláez, ella es directora ejecutiva de la organización Miami Freedom Project, una ONG que funciona acá en el sur del estado de Florida. Tomamos una pausa, esto es América, regresamos en instantes.